todos. Bienvenidas y bienvenidos al inicio de nuestro segundo día de Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico, Escuela de Modelación y Métodos Numéricos de CIMAT, en nuestra edición 2025. Hoy vamos a empezar con una charla plenaria a cargo del doctor Edgar Reséndiz. Es nuestra charla dedicada al profesor Humberto Madrid, una charla que comúnmente tiene el espíritu de hablar no nada más de matemáticas aplicadas, sino también de cómo esas matemáticas aplicadas tienen una necesidad de ser enseñadas a las nuevas generaciones. Entonces, me permito presentar al doctor Edgar Reséndiz. Edgar es actualmente profesor e investigador de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Estudió en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en particular siendo estudiante del profesor Humberto Madrid. Um, Tiene una maestría en matemáticas industriales y un doctorado en matemáticas por la Universidad de Kaiserslautern en Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013. Actualmente se encuentra en el nivel 2 del SNI y cuenta con diversos reconocimientos como tener el perfil PRODEP, y en particular también trabaja como evaluador, colabora como evaluador de convocatorias para programas de posgrado de calidad a nivel nacional. Entonces, sin más, Edgar, muchas gracias por aceptar venir y adelante. Pues muchas gracias al comité organizador, particularmente a Jonathan Moreles, por esta invitación. Para mí es un honor venir a platicarles un poquito de lo que hemos estado haciendo. Y bueno, pues con Humberto, ¿no? Lo que pretendo cubrir el día de hoy, espero estar en tiempo, pues empezar a platicar un poquito qué empecé a hacer con Humberto, después un poquito sobre parciales, optimización con parciales, que son problemas ya, esto fue de trabajo de mi doctorado en Alemania, y después otros problemas con los que me había enfrentado una vez que regresé a México, en la industria de la fundición. Después una estrategia que pues puede ser muy útil para aquellos que tengan problemas industriales, en donde ya la física, pues pudieras dejar de ser un tanto, no es que no sea importante, sino que a veces es complicado atacarla, ¿no? Entonces, pues nada más se tienen datos, mediciones, y pues vale la pena tocar esta metodología. Y por último, pues unas herramientas de predicción y optimización, ¿no? Que es lo que últimamente he estado trabajando con diversas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó todo, no? Pues allá por ¿qué será? Estaba en la licenciatura en el 97 al 2001. Yo me acerco con Humberto. Les menciono que, pues yo escuchaba en la licenciatura que llevaban clase con Humberto. A mí no me tocó como tal. Entonces, voy y me acerco a su cubículo y le digo, oye, pues a mí me interesa aprender matemáticas, pues realmente numéricas, algo aplicado, ¿no? Porque pues ya ven que en la licenciatura se ve mucha teoría y demás. Y lo que me propone es empezar a trabajar en el método divide y conquista, ¿no? Aquí estoy poniendo una foto para aquellos que no conozcan a Humberto, no lo sé, las nuevas generaciones si lo conocen o no. Es una foto de mi examen de grado, y bueno, pues bajo la dirección de Humberto y de Pablo Barrera, ¿no? Entonces me pone a trabajar con Humberto, es especialista en cálculo de valores propios, me pone a trabajar en el método de divide y conquista, ¿no? Y pues es raro que justamente la primera presentación que a mí me dice, pues vete a presentar al ENOA, ¿no? Fue justamente aquí, en el CIMAT. Y recuerdo que pues, yo tenía un pánico escénico. De alguna manera, pues eso ya se ha ido quitando, pero yo tenía el pánico escénico y me preocupaba, pues, ¿qué me van a preguntar? No era mi primera presentación. Y le digo yo a Humberto, oye, y me van a preguntar, ¿quién me va a preguntar, no? Y me dice, no, pues nadie. Entonces yo me tranquilizo, y mi idea era tranquilizarme, pero entonces me dice, ah, no, sí, Jesús Estrada. Y pues por ahí anda Jesús, ya lo vi. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Entonces para mí era, en lugar de tranquilizarme, pues fue peor, ¿no?
pues porque pues Jesús también es un experto. Dije, bueno, pues ya, como salga esto, ¿no? Y bueno, todo salió bien, pues era, les digo, mi primera presentación, y ahí empezó la historia, ¿no? Eh, Después, Humberto presentó un trabajo de compresión de imágenes, me parece que fue en un congreso de la Sociedad Matemática en Guadalajara. Ahí yo vi lo que empezó a hacer, ay, discúlpenme, dicen que no vieron esto, ¿eh? Sí, es que ahí donde estamos no hay fondos para este tipo de cosas. Bueno, entonces empiezo yo a ver la compresión, le digo, oye, esto de promedios y diferencias, porque él explicaba la compresión de imágenes a través de un concepto muy sencillo, que es la suma y la diferencia, ¿no? De los píxeles de una imagen. Entonces me llama la atención y me acerco y le digo, oye, pues yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? Pues eran las primeras matemáticas realmente aplicadas que yo veía. Y justo empiezo a incursionar, empezamos a hacer ¿cómo le llaman esto? Los controles en MATLAB, un programita para comprimir y descomprimir, y me empiezo a meter a la teoría, de tal manera que finalmente termino haciendo la tesis que por ahí fue premiada, ¿no? Porque era en ese entonces, estoy hablando del año 2000, pues no había mucho trabajo en wavelets y se tocaban de alguna manera, eran uno de los primeros trabajos a nivel licenciatura donde se hablaba sobre wavelets. Y entonces estos promedios y diferencias, pues ya implementados, pues no son más que transformaciones lineales, ¿no? Lo que todos vemos en álgebra lineal, pero cuando nos vamos a la teoría, pues sale que es la transformada continua, bueno, la parte discreta de una transformada que se llama transformada wavelet, que es la mejora de la transformada de Fourier, y tiene todo un trasfondo interesante, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a la teoría, empezamos a ver un montonal de cosas de análisis funcional, que análisis de multirresolución de Stephen Mallat y demás, entonces se vuelve muy locochón. Hace poco, me parece que el año pasado trajeron a Ingrid Ovechis, que es una de las meras en wavelets, la trajeron a la UNAM, y entonces yo nunca tuve, digamos, la dicha de conocerla, yo nada más la conocí por un mal camino, la conocí por lo que escribía. Entonces yo leía la parte de análisis funcional y todo, y uno se hace no sé si les pasa a ustedes, se hace el concepto de la persona, a veces por lo que escribe. Entonces yo decía, no, se me hace que no es buena onda, ¿no? Porque si ustedes van a lo que escribe Ingrid Ovechis, pues la verdad es que está bien, bien locote, ¿no? O sea, está muy fumado la parte de las demostraciones y demás. Pero bueno, me dio mucho gusto a mí saber que venía a visitar la UNAM. Quién sabe si estén trabajando con ella. Bien, otro trabajo que después, el último trabajo que hice con Humberto antes de irme a Alemania, pues fue armar un motor de búsqueda y entender cómo pues trabaja Google, ¿sí? Entonces, la idea es otra vez una proyección ortogonal de si ustedes tienen una base de datos, una base de documentos, de esos documentos se extraen las palabras importantes o representativas y las codifican como ceros y unos si la palabra en la búsqueda, en el vector de búsquedas, aparece esa palabra o no. Entonces, haciendo eso, una búsqueda no es más que una proyección ortogonal sobre el espacio de documentos. Y por eso es que se puede hacer un page ranking, se pueden categorizar el orden de la búsqueda, ¿no? Y entonces por ahí entra, pues básicamente solucionar estas ecuacioncitas que todo el mundo las conoce a través de lo que están viendo en el curso Connector, que es SVD truncada y demás, QR, y bueno, así es como se implementó este trabajito. Bien, ya, esta es una foto de la semana pasada, me parece, hace 2 semanas que fuimos a desayunar. Y entonces ya hoy en día le consulto más que otra cosa, pues ya me quiero jubilar, ¿no? Entonces, pues venme dando consejos como por dónde me voy a ir, ¿no? Sobre todo con los cambios de las leyes que hay recientemente, ¿no? Entonces, bueno, la puse porque pues, es reciente, pues ahí está el Humberto para los que no lo conozcan, en fin. Y pues yo le agradezco mucho a Humberto porque siempre con él aprendí a tratar de ver las cosas geométricamente, ¿no? Entonces, esa perspectiva en la gente que estudia matemáticas es fundamental y es lo que a mí me ha ayudado mucho en tratar de visualizar los conceptos para sacar nuevas metodologías o nuevas aproximaciones, ¿sí?
Bien, después de eso, pues me fui a Alemania, hice la maestría. En la maestría trabajé con modelación de vidrio. No lo estoy poniendo aquí porque no lo considero, digamos, muy relevante, pero luego ya empecé a trabajar con optimización con parciales. Ahí, pues es todo un área. Ahí hay mucho que hacer para la gente, tanto para la gente práctica como para la gente que hace teoría. Entonces, cuando se tiene un problema que está gobernado por diferentes fenómenos multifísicos, pues hay que modelarlos a través de ecuaciones diferenciales parciales, usualmente, ¿no? Entonces, muchos de los fenómenos que se presentan en la industria, pues son del medio continuo y se busca eficientarlos o de la mejor manera, pues si se puede, optimizarlos. Más adelante voy a tocar unos casos prácticos y entonces aquí hay mucho que hacer, ¿no? Está la parte de, primero hay que aprender a modelar, que es el problema, se le conoce como el problema hacia adelante, lograr simular el fenómeno que se está atacando. Ya una vez que se tiene, ahora sí tratar de hacer optimización. Y aquí entran varias cosas teóricas, que es definir un funcional que mide el comportamiento del fenómeno o del problema. Aquí entran los conceptos de diferenciabilidad de Fréchet, que es la generalización de las derivadas que comúnmente conocemos. Y bueno, construir, hay resultados de existencia y unicidad, eh, que sí es muy bonita la parte teórica, pero usualmente en la práctica, pues no se puede demostrar, ¿no? La existencia y unicidad, a menos de que el problema sea relativamente muy sencillo. Ese es uno de los problemas que yo veo cuando se atacan los problemas de esta forma. Y por último, bueno, pues hacer el cómputo de las derivadas para yo poder siempre optimizar en una dirección de descenso. Estamos hablando, acuérdense que las restricciones del problema son un conjunto de ecuaciones usualmente no lineales, ¿no? Parciales no lineales. Bien, y luego ya pues meterle un método de optimización en espacios de Banach, ¿no? Bien, entonces hay formalidades que hay que definir, el conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, que tenga solución única, que sea continuamente invertible, y luego usualmente tenemos las variables de control y el control en sí mismo, que es lo que nosotros queremos influenciar para el problema. Entonces hay que reducir el problema a una sola variable para poder calcular la derivada y calcular, pues ahora sí, la dirección en la que yo me voy a ir moviendo para encontrar un óptimo. Y para ahí, y bueno, para eso pues usamos el cálculo de adjuntos o las formalizaciones de Lagrange, ¿no? Formalismo de Lagrange, a través de las condiciones de Karosh-Tucker que usualmente usamos para que se deben cumplir en optimalidad. Bien, el problema que yo me había enfrentado se los voy a platicar porque salen un montón de cosas aquí. Bien pudiera dar toda una plática para esto, pero el problema viene de unos materiales que se llaman non-woven, de fibra de vidrio. Son materiales en donde se depositan fibras largas de vidrio o que también se puede aplicar en textiles y se va haciendo una cama de ese vidrio que entra un rotor, se corta el vidrio por la velocidad centrífuga y cae un montonal de fibras y se empieza a hacer una cama de ese material. Les digo, es vidrio y entonces ya se conforman los paquetes de vidrio y se van cortando. Usualmente se usan para esta fibra de vidrio para aislamiento, ¿sí? O bien para otros materiales. También tiene aplicación en el desarrollo de semiconductores. Ok, entonces aquí la idea es, cuando a mí me sueltan el problema, pues es un problema tridimensional, pues la verdad es que demostrar la existencia y unicidad del flujo en Navier-Stokes particularizado, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues hay que meterle directamente la parte del cálculo variacional y ver si hay alguna solución. Entonces, definimos aquí un funcional en donde a mí me interesa, lo que se busca aquí es cuánta potencia de aire yo puedo mandar, ya sea por los lados o idealmente si yo pudiera controlar el aire completo, cuál sería el perfil del aire que yo tengo que soplar para mover las partículas a cierto punto. El problema en realidad era no solamente controlar partículas elipsoidales o circulares, sino toda una fibra larga, ¿no? Porque esto iba también hacia la industria de los textiles. Este es un problema del Instituto Fraunhofer, más adelante les voy a hablar de él. Y bueno, ese fue mi problema de doctorado. Y entonces tenía yo fibras circulares y pequeñas elipsoidales. Entonces se plantean estos dos funcionales y
esto está sujeto a que me interesa encontrar la posición, sujeto a la dinámica del fluido y la dinámica de partículas. Encontrar la derivada de estas cosas, créanme que es un montonal de arrastrar el lápiz, ¿no? Entonces, sí es un trabajal, pero se logró hacer. Al menos los modelos están planteados para n partículas, pero para simplificar las cosas y poder terminar en tiempo y yo poder terminar el doctorado, pues simplemente me puse a jugar con una partícula, la gente del Fraunhofer quedó contenta, porque a ellos lo que les interesaba realmente era el cálculo de los adjuntos, ¿sí? Entonces querían tener ahí a un ratón de biblioteca que los hiciera y que no los hiciera mi asesor, ¿no? O el grupo de trabajo de ellos. Y pues ahí yo fui el esclavo y bueno, esa fue mi chamba, ¿no? Después me encuentro, por eso les digo que aquí es importante, muchos problemas se pueden modelar de esta manera, o sea, son problemas en ecuaciones diferenciales parciales, optimización donde las restricciones son parciales, pero el flujo realmente es turbulento. Calcular el adjunto de un flujo turbulento es toda una odisea. Entonces, hay una herramienta, yo resolví el problema en flujo laminar. Sin embargo, hay una herramienta que se llama Space Mapping, que es mapeo de espacio, propuesta por John Butler en el 94 en este paper por primera vez. En el diseño de circuitos eléctricos. Y la idea principal es, por eso les digo que esto es importante, porque a nivel industrial muchas veces optimizar un modelo fino o un modelo exacto del fenómeno es muy complicado. Tener acceso a sus derivadas es complicado. Entonces, se puede calcular un modelo con lo que se le conoce como coarse model o este modelo, ¿cómo se dice? Menos aproximado, ¿sí? Digamos un modelo deficiente, pero que más o menos se aproxime a la física, y tener un modelo muy complejo que modele muy bien la realidad. Si yo soy capaz de modelar el modelo, digamos, débil, chafita, vamos a llamarle, ¿no? El modelo deficiente, el coarse model, si yo lo puedo optimizar, yo puedo usar los resultados de en el modelo fino. Evalúo con esos controles el modelo fino, aquí son partículas bajo flujo turbulento, y obviamente no voy a llegar al óptimo. Sin embargo, puedo resolver un problema completo para lograr que en una iteración de la idea de Space Mapping, en una iteración es optimizar el modelo bajo y luego evalúo el fino. Y luego optimizo y corrijo el bajo y vuelvo a optimizar acá y corrijo el fino. De tal manera que en pocas iteraciones de la idea principal de Space Mapping, yo puedo obtener un óptimo del fino a través de los óptimos del modelo barato, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo, esas son las ideas principales, pero ha sido muy utilizado. Esta fue la primera vez que se utilizó esta idea. De hecho, me dijo mi asesor, no, pues Bandler está completamente dispuesto a trabajar con nosotros. Les voy a ser honesto, creo que cometí un error en no ir a trabajar con Bandler, pero es que cuando yo vi la metodología a mí se me hizo, dije, pues no tiene gran ciencia, ¿no? No se me hizo muy complicado el asunto, pero creo que debí de haber tomado la oportunidad para ir a trabajar con él. Ok, entonces, otro problema que tiene que ver con diseño en vidrio es con el doctor Azar. Él fue un compañero doctoral, y entonces cuando él estaba ya trabajando en Pakistán con un estudiante, Kinsa Mumtaz, me contacta y me dice, oye, me interesa trabajar con Space Mapping. Él lo que tenía un problema de extracción de vidrio para formar diferentes perfiles, ¿sí? Entonces, el problema es que entre el vidrio en le llaman mandrel, que es como un die, ¿cómo se llama? Un molde, y de ahí van extrayendo, hacen la extracción del vidrio, y lo que les interesa es obtener este grosor, o sea, la pared del vidrio cuando se va solidificando, es lo que les interesa controlar. Entonces, él en su tesis doctoral resuelve el problema usualmente con parciales, le cuesta computacionalmente pues bastante, y entonces yo le digo, pues ese problema se puede solucionar con Space Mapping. Se lo pone de tesis a esta muchacha, y resulta que el modelo fino, pues es aquel modelo que incluye
el transporte de energía calorífica y el comportamiento de transporte tanto del área como del radio medio de la geometría, ¿no? Entonces, este es sin optimización, este es una vez optimizado, y este es el modelo, el course model, ¿no? Nada más contiene estas tres ecuacioncitas. Ya quitarle una ecuación diferencial parcial a un fenómeno es bastante, ¿sí? Entonces, se logró optimizar, ustedes lo pueden checar en este artículo que publicamos en el 2020. En 6 iteraciones logro encontrar el óptimo, a diferencia de me parece que fueron 40 y tantas iteraciones en el problema original, que es sobre el problema fino, sobre esto. Entonces, eso era para ver realmente qué tan eficiente puede ser el space mapping. Entonces, si alguien está trabajando en la industria y tiene un modelo complicado, yo le recomiendo que le eche un ojo a esta metodología, quizá los pueda llevar a buenos resultados. Bien, después empiezo a dejar la parte de optimización con parciales y llego a querer trabajar con algo de elemento finito. Bueno, ya había implementado elemento finito para flujo particularizado. Ahí hay varias cosas que discutir, pero no me voy a meter en eso. Para los que no conozcan elemento finito, pues es discretizar. Este es un mini curso de elemento finito. ¿Qué necesitamos? Los teoremas de Gauss, espacios de Sobolev. Y si tenemos la ecuación clásica, una parcial clásica, pues lo que realmente resolvemos usando estas herramientas, pues llegamos a su representación débil. O sea, realmente lo que se construye es una ecuación integral, es lo que se resuelve. Y una vez discretizada, utilizando el método de Galertin, usando el teorema de la proyección, pues se llega a que hay que resolver un sistema de la forma Ku igual a F, donde K tiene estas cosas aquí adentro, y el F pues es el vector de cargas, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, pues con todos los métodos numéricos que existen, ¿no? Para álgebra lineal, ¿sí? Muy bien. Hay problemas que se pueden resolver. Por ejemplo, aquí tenemos una inyección de tinta para una impresora. Aquí tenemos formado, ¿qué le llaman por conformado? Die forming. La transferencia de calor de esas cosas donde los termos, ¿sí? Ya sea la cámara interna y cómo se va enfriando en la parte externa. Ahí hay que hacer un mallado y demás, ¿no? Y aquí les pongo el sistema de ecuaciones, no se alcanza a ver probablemente. El sistema de ecuaciones gobernante para cada fenómeno. Muy bien, eso lo tienen ya los software comerciales, NX, ANSYS, COMSOL, los que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo problemas en donde la geometría es muy cambiante? ¿Sí? Elemento finito deja de ser eficiente o digamos, es muy costoso utilizarlo, sobre todo porque hay muchos cambios de geometría, ¿no? Por ejemplo, en el llenado de moldes de hierro fundido para las autopartes del motor, bueno, las partes del motor, en el diseño de los neumáticos para ver cómo se comporta el fluido cuando pasa la cara del neumático. Usualmente la marca Continental usa mucho estas cosas. Y bueno, aquí hay otros ejemplos. Aquí está herramientas de corte, también puede ser, ¿cómo le llaman ahora? Manufactura aditiva, ¿no? Entonces, se han usado mucho este tipo de métodos, ¿no? ¿Cuáles son? Los métodos libres de malla son los que vienen a tirarnos el paro, ¿no? Ayudarnos. ¿Por qué me interesó a mí esto? Porque cuando yo regreso a Saltillo empiezo a visitar la industria de la fundición. Hubo un profesor por ahí que lo mencionó al final, el doctor Serrano, que me invitó a dar cursos a AMS, a TUPI, que son industrias que generan partes de los monoblocks. Y entonces yo veía que tienen problemas en el proceso de llenado y una vez que se empieza a solidificar la pieza. Ellos tienen maneras de resolver esas broncas y las siguen teniendo. Entonces utilizan un software que se llama Magma Software, que es el papiringo de la fundición en la industria, pero yo siempre he dicho que no es el mejor software. ¿Por qué? Porque no es la mejor manera de resolver problemas de frontera libre, que es el caso, ¿no? Tú llenas un molde con flujo, se rompe el frente, se divide, se hacen splashing, hay un montonal de cosas, y ahí el elemento finito pues ya no es tan eficiente, ya no es lo mejor. Entonces, los libres de malla, el concepto es muy fácil. Yo tengo la geometría, puedo agarrar una discretización inicial del mallado que se usa para el elemento finito,
y nada más me quedo con los nodos. Esa puede ser una manera. La otra es que tú puedes poner los nodos como se te dé la gana. O sea, tú puedes inventarte tu estrategia, llenas de nodos, puntitos y listo. Claro que tiene que cumplir ciertas cosas, ¿no? Entonces, a través de un kernel reproductor, se pueden aproximar a los operadores y entonces discretizar las parciales que van a modelar nuestra física, ¿sí? Entonces hay ventajas y desventajas como en todo. La ventaja, bueno, es que es una implementación rápida, entre comillas, porque cuando uno empieza a trabajar con esto, pues salen un montonal de cosas, sobre todo el tratamiento de las fronteras, ¿no? O sea, las condiciones en la frontera es una bronca. Pero bueno, como en todo, pues hay artificios, que si multiplicadores de Lagrange, que si partículas fantasma, y hay un bolón de cosas ahí que se pueden usar. Nosotros no usamos nada de eso. Hay otras estrategias más finas, más inteligentes, y han servido, ¿no? Se supone que es muy rápido. Bueno, eso también es relativo. Es rápido si lo paralelizan. Si no, tiene mucho que ver con su implementación y puede ser lento. Pero en la práctica, lo que importa realmente es obtener el comportamiento lo más real posible. Entonces, yo siempre he dicho, pues más vale sacrificar tiempo y economía en cómputo si tu modelación va a ser lo más real que se pueda, ¿no? Entonces ahí hay que ponderar las cosas, qué es lo que realmente es importante. Muy bien, entonces uno de estos métodos con los que empiezo yo a trabajar una vez que regreso a México, bueno, Saltillo, es con el método FPM. Ese método FPM no es el método de Oñate, que hay un FPM de Eugenio Oñate, no. Este método lo propone Georg Kuhner del Instituto Fraunhofer, y Georg Kuhner fue hijo directo tanto de Neusser, que es el fundador del Instituto Fraunhofer, y de Monaghan. Monaghan fue el primero en proponer, creo que en el 77, el método SPH, que es el Smooth Particle Hydrodynamics, en astrofísica. Entonces, Kuhner trabajó con Monaghan y propone el FPM. El Instituto Fraunhofer, para los que no lo conocen, pues está aquí la foto. La idea de ellos es que dicen, bueno, la matemática pues es una tecnología que va a servir de puente entre la práctica y el cómputo o la teoría, ¿sí? Entonces ellos tienen muy claro cómo trabajar. Y bueno, este slide es trabajo de Kuhner. Kuhner me hizo el favor de hace 2 semanas, pasarme una presentación que él tiene y que lleva con sus clientes. Y entonces el Instituto Fraunhofer pues es toda una asociación. El ITBM, el Instituto para Matemáticas Industriales, que está en Kaiserslautern, es solamente un instituto de un montón que hay distribuidos en toda Alemania. Así como los Max Planck están regados en Alemania, pues también los institutos Fraunhofer. Y aquí ponen algunos de los desarrollos tecnológicos a nivel mundial que han tenido impacto en nuestra sociedad. Los principales que yo reconozco, pues es el MP3, el Video Compression, que es ahí, el ABC, el 4ABC, el MPG, no sé qué más. Y bueno, hay varios desarrollos. No todo esto es del ITBM, sino más bien de toda la asociación, ¿sí? De la asociación Fraunhofer. Entonces ellos se han dedicado a trabajar, esto lo han hecho en conjunto con ITBM, esto también, esto con el SUSE Centrum, que está en Berlín, en Potsdam, para hacer operaciones, cirugías de hueso y demás, ¿no? Ok, entonces esta lista de clientes sí es del Fraunhofer, particularmente del Fraunhofer, y por ahí pueden ver que está el mismo software, Magma Software, que es el que les acabo de decir, perdón. Está MAN, está Porsche, está Jaguar, y pues un montonal, ¿no? Está BASF, que es la química más importante en el mundo, está Goodyear, por ahí cuando yo estaba haciendo el doctorado, un estudiante estaba trabajando con la deformación mecánica de los neumáticos de Goodyear. Y bueno, hay un montón, son como 70 y tantos clientes. Está Toyota. Esta lo, esta lo encerré porque casualmente me cayó a mí un estudiante, una gerente, bueno, una manager que trabaja en esta empresa que está en Saltillo desde el área aeronáutica, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay muchos, ¿no? Está Volkswagen, está Volvo, y demás. Entonces, él es Georg Kuhner, él es el líder del Departamento de Fenómenos de Transporte
del grupo, particularmente del grupo de libres de malla, ¿no? Para este tipo de problemas. Entonces, algunos de las aplicaciones que ellos tienen del mundo real pues, son estas, ¿no? Este es material clasificado, me hizo el favor de compartírmelo para mostrárselos, pero son aplicaciones directamente hacia la industria y que ellos les venden a, pues a diferentes compañías, ¿no? Este está el llenado, es el llenado de bolsas, de las cortinas de aire de los coches. Esto es un llenado de botellas de vidrio para la industria de los vinos. Esto es para, bueno, creo que sí lo puedo decir, es para Volkswagen. Y este es un mixer, ¿no? ¿Cómo lo requiere la gente que hace química y materiales ahí mezclados? ¿Cómo les gusta ver esto, ¿no? Diseñar estos mezcladores, ¿sí? Bueno, a lo mejor alguien más también desconozco. Esta es una herramienta, un proceso de corte, y bueno, son algunos que escogí. Hay otras turbinas de Pelton y demás que ellos tienen, pero me parecieron los más llamativos, los más bonitos. Entonces, obviamente todo esto lo hacen en un clúster enorme que tienen ahí en el Fraunhofer, y pues así con ganas, ¿no? Bien. El método es muy simple, es sencillo, relativamente sencillo. Ustedes agarran, para más o menos entenderlo, agarran la elíptica en general, tienen el conjunto de puntos, tienen una función con base radial, y lo que quieren es que a través de los vecinos ustedes quieran encontrar el valor de la función que andan buscando en el punto central, ¿no? Entonces agarran un kernel, usualmente se trabaja con el kernel gaussiano, pero hay muchos otros, ¿no? Que cumplen con las propiedades de ser suficientemente reproductivos, o un kernel reproductor. Entonces agarran la serie de Taylor, y esa serie de Taylor se la aplican con los vecinos, ¿no? O sea, en este punto, tomando en cuenta los vecinos, y entonces ahí van a salir estas diferencias tanto en X, en Y y en Z. Cuando ustedes imponen esas series de Taylor, lo que están haciendo es que pueden meter, o sea, los coeficientes, perdón, los coeficientes que están aquí, pues son las derivadas que aparecen en la parcial. Entonces, imponen todas las series de Taylor de todos los nodos que están en el dominio. Eso les va a dar un sistema de parciales, dependiendo, un sistema de ecuaciones, perdón, que va a ser del tamaño de nodos que tengan en la discretización, pero además van a imponer la ecuación diferencial parcial y las condiciones de frontera, así de manera natural, ¿no? Entonces, les queda más o menos esta cosa de por acá, ¿sí? Y minimizan el error de la aproximación en cada nodo. Si ustedes hacen eso, está platicado, no estoy dando detalles. Si quieren detalles, lo voy a platicar en otro momento, digo, por el tiempo. Y entonces, a final de cuentas, pues resuelven aquí un problema de mínimos cuadrados ponderados, ¿no? ¿Cómo se resuelve Obviamente no se resuelve así, se resuelve de manera numérica, ya sea con QR o con SVD, por cuestiones de estabilidad, y listo, ¿no? Entonces, esta manera de aproximar de punto a punto puede ser local. Yo resuelvo en un punto, encuentro el valor de la función, voy y resuelvo en otro punto, encuentro el valor de la función. Eso es muy lento, funciona así, pero es muy lento. Entonces, hay una manera de retrabajar esta parte de aquí. Si retrabajan únicamente la primera componente de este vector, que es la que me interesa, está aquí, que es el valor de la función que ando buscando, aquí está, es esta. Si lo retrabajo, puedo encontrar una expresión generalizada. Es decir, esta ecuación, esta discretización, es generalizada para todos los nodos. Entonces ya nomás lo aplico y con esto lo puedo implementar de manera automática. Entonces ya encuentro un sistema completo de la discretización de la parcial utilizando un kernel reproductor. Y bueno, ya voy a obtener un sistema lineal sparse, pues bien grandote, y ya lo resuelvo. ¿Cómo se resuelve? Usualmente utilizamos el biconjugate gradient estabilizado, que es el BigStab, y listo, ¿no? Pero bueno, si ustedes pudieran agarrar otra cosa, ¿no? Entonces, lo que les mostré es lo que hizo el ITBM, lo que les voy a mostrar aquí es lo que hemos hecho un servidor con uno o dos estudiantes de maestría y doctorado, ¿no? Entonces, primero hicimos el llenado, bueno, el problema ¿cómo le llaman? El de la represa, y luego el llenado de este molde. Después pasamos, esto es únicamente flujo, y luego pasamos a acoplarle calor,
y solidificación. Si se fijan aquí, aquí está un poquito más, se forman vórtices y demás, porque no está solidificando. Acá abajo sí. A ver si, bueno, a ver si acaba, porque luego se atora la máquina. Ahí va de nuez. Ahí otra vez. Abajo es con solidificación. Si se fijan, ya no se forman ese tipo de huecos. Y arriba es el llenado simplemente térmico, o sea, pierde calor por convección. Cuando yo empiezo a trabajar con esto y se lo mostraba a la gente de la industria de la fundición, pues obviamente ellos quieren ver todo el fenómeno. Entonces me decían, bueno, y las inclusiones y el gas entrampado. Y digo, es que si vieras lo que cuesta trabajar esto, pues es mucho tiempo, ¿no? Digo, a lo mejor cuando me muera, pues a lo mejor voy a ver en 2D el gas entrampado y una inclusión por ahí, ¿no? Pero bueno, ya hay un camino recorrido en el que hemos estado aprendiendo. Finalmente, son los resultados de la tesis doctoral de uno de mis estudiantes, que es meramente llenado, pero ya en 3D, ¿sí? Entonces, pues son de las cosas que hemos estado haciendo, que hicimos en algún momento con este tipo de métodos. Después brincamos a resolver las ecuaciones de Navier-Cauchy para termoelasticidad y termoelasticidad acoplada, ¿no? Entonces, esto se vuelve un desbarajuste. Una vez que hacemos la discretización, la verdad es que sí hay que arrastrar el lápiz, ¿no? Y sale una discretización ahí, pues bien larga, ¿no? Pero obtuvimos buenos resultados, entonces íbamos por el buen camino. Entonces, eso es con respecto al medio continuo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando eh, hay fenómenos en donde les decía, pues ya a lo mejor la física, pues sí es importante, pero a la industria le importa obtener resultados para ayer? O sea, eso es lo malo de la industria local. Al menos en Saltillo, las empresas que yo conozco y algunas en Monterrey, es yo necesito controlar para ayer, no para mañana ni para, ¿no? Digo, en el Fraunhofer, por ejemplo, los proyectos son para años a futuro, porque son proyectos bien pensados, hay una conciencia muy distinta en la industria, pero acá no, acá como somos ensambladores y usualmente manufactureros, pues acá es, mira, tú hazle un mejoral y porque viene la auditoría y para que esté todo bajo control y vámonos, ¿no? Entonces, eh, yo descubro cuando llego al programa de maestría en ingeniería industrial en el TEC de Saltillo, alguien por ahí me dice, ah, oye, pues existe una compañera de trabajo, existe esta metodología, yo no la conocía, y la empiezo a ver. Entonces dije, ah, pues esta es bonita y es potente, ¿no? A nivel práctico. Entonces empiezo a trabajar con este grupo de personas. Navarro fue estudiante mío de maestría y doctorado. Ella es una compañera de ahí del Instituto de Ingeniería y una maestra también de Ingeniería Industrial, ¿no? Ambas compañeras, y empezamos a trabajar en esto. Entonces, el MTS, el sistema Mahalanobis-Taguchi, son 4 etapas. Una es, pues, obviamente, la toma de datos, imponer usar ¿cómo le llaman? Una escala de medida, que viene siendo la distancia de Mahalanobis, para clasificar el producto es bueno, el producto es malo. Párale de contar, ¿sí? Entonces, hay un grupo hay un proceso de clasificación inicial que es meramente con la experiencia y del experto en línea, ¿no? En producción. Puede ser usualmente, y bueno, para eso fue diseñado para problemas multivariados, cuando están trabajando con muchas variables, ¿sí? Entonces, hay que validar la escala, o sea, separar muy bien los datos y luego hacer una reducción de variables para hacer ahora sí una reducción dimensional y detectar las variables de impacto reales en el proceso. Yo sé que los que hacen estadística multivariada aquí, pues van a decir, no, pues está PCA, está ICA, hay muchas cosas ahí, estadística multivariada, está el MANOVA y no sé qué tantas cosas más. Yo sinceramente creo que en la práctica dejan de ser eficientes, eh, y bueno, apuesto más por este tipo de cosas, ¿no? Además que venden más por los resultados que se obtienen. Y bueno, finalmente se hace un diagnóstico futuro. Esto usualmente no lo presento porque tienen que, en la manera de construir el Future Diagnosis, entran datos de costos de producción de la pieza que se está analizando. Entonces, usualmente eso la empresa no lo va a soltar, ¿sí? Entonces, yo siempre me quedo hasta aquí
y listo, ¿no? Ha habido casos en donde sí se desarrolla, pero pues no lo puedo mostrar. Entonces, bueno, el problema es, en la etapa 3, les digo, ya una vez que hicimos la separación de buenos productos, malos productos, lo que hay que hacer es resolver un problema de combinatoria, en donde lo que está aquí adentro van a ser los productos buenos, los que están acá malos, acá van a ser los productos malos. Entonces, para eliminar el error tipo 1 y tipo 2, es decir, cuando un producto bueno se considera como malo y viceversa, se introducen este tipo de funciones. Esto mide el error de cuando un producto malo se considera bueno y viceversa, y esto asegura que cuando tú estás considerando todas las variables en el problema, estén presentes o no estén presentes. O sea, es un problema de combinatoria, ¿sí? Bien. Entonces, aquí está la formalidad, eso es meramente, pues sí, nada más para que vean la matemática que está involucrada. Pero la idea, bueno, la idea principal es lo que les acabo de comentar. Y lo que se busca entonces es un problema de optimización multiobjetivo, bueno, en este caso biobjetivo. Una de las maneras, pues, es armarte una ponderación de las dos funciones y hacerlo monoobjetivo y meterle, bueno, las restricciones y resolverlo a través de un método de optimización de inteligencia en enjambres. Hoy en día que se utiliza mucho, PSO, colonia de hormigas, colonia de abejas, los zorros voladores o no sé qué, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Bueno, pues ahí empezamos a resolver con diferentes métodos. ¿Dónde hemos aplicado esto? Ah, bueno, pues en la inyección de plástico para los pedales del coche, los pedales que van acá en acelerador y freno. Tratar de detectar las variables de impacto en el proceso de las inyectoras, ¿no? Entonces aquí teníamos, me parece que son 36 variables, y resolvimos el problema de combinatoria para lograr reducir y controlar únicamente unas cuantas variables, ¿no? Entonces se hacen diferentes comparaciones con diferentes métodos y el más eficiente ya en la práctica, pues fue uno que se le conoce como Gomper's Binary PSO, ¿sí? Que es un método heurístico, pero en un contexto binario, pues porque nada más las variables son ceros o unos, ¿sí? Es un problema de optimización combinatoria. ¿Dónde más? En un proceso de soldadura para los brackets que van en los asientos de sus coches, ven que mueven acá y hay un cilindro que controla la inclinación. Bueno, esos brackets llevan una soldadura, aquí están las piezas, no voy a mencionar qué empresa es, pero al momento de hacer los cortes para verificar la soldadura, pues surgen errores, ¿no? Soldaduras deficientes, y para detectar eso, pues empezamos a hacer lo mismo. Aquí son 18 variables, son mediciones de la soldadura, una vez que se hace el corte transversal para verificar la soldadura, son mediciones dimensionales. Y logramos igual reducir, detectar las variables que realmente son el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas puede ser para clasificación o bien para detección de variables de impacto real en un problema. Ya una vez que se detectan, pues ya se la pueden pasar al experto en línea, al jefe de producción, y decir, bueno, pues ya tú decides si tiene sentido o no. ¿Qué es lo que a mí me sucede? O sea, yo no soy experto en los fenómenos, pero cuando yo detecto, digo, bueno, ¿tiene sentido esto o no? Tú dime. O sea, no, pues que sí. Ah, bueno. La verdad es que han quedado contentos, y algunos sorprendidos, ¿no? A veces hasta yo también me sorprendo de lo que se obtiene. Y bueno, en procesos de inyección de foam para los asientos, a veces queda mal, hay rechupes, entonces queda mal fabricado. Por ahí hay un método de clasificación que se llama, voy un poquito más rápido, que se llama Super Vector Data Description. Básicamente es para clasificar patrones que se comportan de manera no lineal a través de un kernel. Son problemas de optimización en el entrenamiento. Y bueno, esto se me ocurrió en algún momento adaptarlo a la metodología Mahalanobis-Taguchi. Debido a que la separación de los datos se hace a través de la distancia de Mahalanobis, dije, ¿por qué no utilizar un clasificador inteligente, no? Probablemente mejor las cosas. Y sí, lo sustituimos aquí. En lugar de la distancia de Mahalanobis, metimos el classifier, el SVDD, y obtuvimos mejores resultados. Y bueno, pues ahí modificamos una metodología de detección de variables, ¿no? Y esto lo hicimos para las las cabezas el maquinado de cabezas de monobloc del motor, ¿no?
Bien, lo comparamos con metodologías que ya habíamos hecho del MTS con diferentes métodos de optimización y resultó que básicamente el SVDD optimizado con el binario pues daba mejores resultados. Bien, otras aproximaciones que hemos utilizado, esta ya es la última parte, es precisamente la predicción inteligente en la práctica, ¿no? Entonces, usualmente la gente con la que me he topado está acostumbrada a utilizar diseño de experimentos o bien optimización a través de la superficie de respuesta. Entonces, ellos están acostumbrados a ver los modelos explícitos. Ellos lo que quieren ver es cuáles son estos coeficientes para poder modelar los datos y luego ya hacer optimización sobre ese cuadrático, ¿no? Haces análisis de varianza, que les gusta mucho meter esta parte de estadística, y utilizan sus diseños de experimentos, que usualmente es un compuesto centrado, y ya. Tienen un problema aquí porque siempre tiene que ser usualmente un central compuesto para poder reproducir el comportamiento cuadrático del fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, tiene que haber otra cosa. Entonces empecé a meterme y dice, bueno, pues claro, las redes neuronales, ¿no? Todo el mundo sabe de redes neuronales. Hoy que está de moda la inteligencia artificial, todo el mundo usa inteligencia artificial en su vocabulario, ¿no? Pero muchas veces no tienen ni idea de lo que significa. Entonces, dije, bueno, vamos a usar redes neuronales, pero me topo con un problema, que no hay suficientes datos en la industria, o es muy costoso obtenerlos. Entonces, para eso, me encuentro por ahí, en algún momento, un modelo de regresión, que es el Super Vector Regression, que viene motivado de lo que es un proceso de clasificación inteligente del SVM, ¿no? Super Vector Machines. Entonces, pues es entrenar este tipo de modelos que vienen realmente lo que ustedes resuelven es el problema dual de este planteamiento, y es construir el modelo que mejor se aproxime a los datos en el sentido de regresión, pero que ande dentro del tubo ese, ¿no? O sea, es mejor que el modelo usual de regresión porque tiene flexibilidad. Entonces, si estos son los datos a aproximar, la línea puede subir o bajar siempre y cuando esté dentro de ese tubo. Entonces, eso le da flexibilidad al modelo y obviamente se tienen mejores regresores que el típico mínimos cuadrados, ¿no? Bien. El problema con el que me topo hablando con los ingenieros o con la gente que se dedica ya a la industria es que me dicen, bueno, pero el modelo, le digo, pues es que el modelo ya no lo vas a ver, es meramente numérico, ¿no? Ese es uno de los problemas complicados de comunicación que yo he tenido con la gente que está en la industria. Y pues son los que mandan, porque son los que tienen los problemas, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que afinar, a veces es lo más complicado, la comunicación, ¿sí? Con la gente. Ellos llegan y te lanzan el problema, no, es que mira, fíjate que tengo aquí la temperatura tal, y, a ver, espérame, o sea, despacio, ¿no? Porque pues, tú ya comes todo eso, todos los días comes eso, pero yo no, yo desconozco. Entonces, eso ha sido un conflicto, creo que es de lo más complicado. Bien, ¿qué optimización tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos optimización monoobjetivo, solamente una función objetivo de interés, o bien una función multiobjetivo, que usualmente es el caso. Varias funciones entran en conflicto y hay que resolverlas de esta manera. Entonces aquí ya se conjuntan muchas cosas, ¿no? No nada más es el predecir, sino los métodos de optimización, ¿no? Y luego en el entrenamiento de estas cosas, pues también es un método de optimización. Digo, es un problema de optimización. Entonces, bueno, pues tenemos los métodos exactos, los métodos metaheurísticos, ¿sí? Y entonces los métodos metaheurísticos, creo que falta un buen artículo que unifique todo esto, porque a final de cuentas todos estos métodos, al menos los que yo he visto, pues son de la forma igual que estos, ¿no? X y más 1 es igual a X y más un delta X. En el caso de los métodos metaheurísticos, que son gobernados por el comportamiento de la sociedad, ya sea de pájaros, de peces, de lo que pongan, o de la física, pues el delta X se convierte en una velocidad. Entonces, esto viene de una discretización de una ordinaria, ¿no? De la primera ley de Newton, ¿no? Que es dx de t igual a b, ¿no? Discretizan eso y obtienen esto. Entonces, sería siempre tener en mente escribir un paper, además que son un montón de cosas, que unifique todos los métodos a esto. Y ya, ¿no? ¿Para qué tantos nombres? En fin, un buen artículo de revisión hasta el 2019 es uno escrito por este conjunto de personas en donde está Carlos Coello,
de esta revista, ¿no? Aquí les platica, para los que les interese, les platica cómo andan las cosas, cómo se fueron surgiendo y más o menos les da un panorama general, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que empezamos a atacar fue en el diseño de aceros avanzados que le llaman dual phase, ¿no? Hay muchos aceros avanzados, cuando me platican yo me hago bolas, que porque si unos son trip, que si otros son dual phase, y son por las propiedades mecánicas que se obtienen, ¿no? Entonces, este proyecto lo trae el doctor Gerardo Altamirano, quien amablemente me invitó a colaborar, en colaboración con el doctor Armando Salinas, que era el director del CIMBESTAB Saltillo, y mi estudiante de doctorado, Carlos Flor, ¿no? Entonces, el asunto aquí es muy fácil. Las partes del coche pues tienen diferentes durezas, diferentes propiedades, y en algunos, bueno, son particularmente aquellas propiedades del dual phase. Entonces, a través de un tratamiento térmico de la lámina del acero, se calienta, se mantiene, se enfría, se mantiene y se baja. Lo que buscan ellos es un proceso de galvanizado, que es algo que difícilmente lo han logrado. Entonces, en laboratorio in situ, en el CIMBESTAB han estado investigando esto, pero lo han hecho a través de diseño de experimentos. Entonces, habían llegado a resultados buenos, pero no los mejores. Entonces, cuando me platican el problema, yo les digo, pues, olvídate los diseños de experimentos, no lo necesitas. Con que tú tengas datos, con eso le metemos mano. Entonces aplicamos el SBR. Aquí están los aparatos con los que hacen todo. Aquí están las muestras, las probetas de acero. Y bueno, las variables que tienen son el cooling rate 1, el tiempo de mantenimiento 2 y el cooling rate 2, ¿no? Entonces lo que hacen es que con 15 muestras miden el UTS, que es el último, esta cosa de aquí, ¿no? El estrés último obtenido, el yield stress y la elongación. Y se requiere que obtengan estos valores, al menos 1100 en el UTS, minimizar YS en este rango y al menos el 10% de elongación, ¿sí? Entonces, con esos datos, pues es un problema multivariado. Y bueno, ya le metimos esto, logramos obtener un frente de Pareto, ellos seleccionaron algunas muestras y verificamos y fue lo que mejor, el SBR fue el que mejor obtuvo con porcentajes de error muy pequeños, ¿no? Entonces, finalmente, así muy rapidito, en un minuto, en la industria aeronáutica es lo mismo. Es un estudiante que les digo que trabajaba en Megit. Tienen un compuesto y lo que buscaban es optimizar el tratamiento, el procesamiento de curado a través de un tratamiento térmico para obtener una mejor temperatura de deformación, ¿no? Entonces, obtuvimos 263 de 259 ya en la práctica, ¿no? Entonces, maximizamos esa temperatura para una resistencia de deformación dentro de los aviones. Entonces, todo esto se ha aplicado en otros contextos, en cementos, y bueno, tengo otros casos por ahí, pero pues ya no hay tiempo. Entonces, pues más o menos esa es la historia del ranchero enamorado. Pues si tienen preguntas, pues muchas gracias. Bueno. Hola, ¿me escuchas bien? Hola Edgar, muchas gracias por la conferencia, me gustó mucho. Qué bueno. Cuando hablabas de los métodos de malla libre, o sea, sin malla, y hablabas de que podía ocurrir el fenómeno de splashing porque las condiciones de frontera estaban libres, creo que por ahí va. Sí. Quiero preguntar, a lo mejor no tiene nada que ver, pero decías que ahí el método de elementos finitos ya pues no era lo mejor. Quiero pensar, bueno, como estás tratando con fluidos, no se trata más el método de volumen finito en ese caso, o no sería como una alternativa. Sí, claro. Una de las maneras de hacer el tracking del frente, lo usual es el BOF, ¿no? El Volume of Fluid. El problema es que eh, suaviza, tiende a suavizar el comportamiento o la separación del flujo.
¿sí? O sea, muchas veces choca el flujo con algo y entonces se parte, ¿no? Se va. Entonces, reproducir ese tipo de cosas, pues computacionalmente es más caro. Probablemente se puede hacer, pero es mucho más caro. Entonces, en la física, ya en la realidad, obtienes a veces mejores resultados con este tipo de aproximaciones meramente geométricas, ¿no? Porque ahí no tienes que pues también está el Level Set Method, ¿no? Algo así para hacer el tracking. Entonces, bueno, de hecho ese es un trabajo que tengo con un postdoctorante para buscar una metodología eficiente, ¿no? Que no sea el BOF, que no sea el Level Set Method. Desarrollar algo que en la práctica se vea muy, muy similar a la realidad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí. Buenos días, Hola. doctor. Muchas gracias. La plática me parece demasiado interesante, bastante aplicado. Me surgió una duda al final de la presentación. Presentó un problema donde había lo del frente de Pareto. Sí. ¿Cómo calcularon ese frente? Porque veo que son muchísimas variables. ¿Qué programa utilizaron o cómo fue que obtuvieron esos resultados? Se aplicó un método que desarrollamos nosotros. De hecho, un método de optimización basado en el kernel. Eh, desarrollamos un método, por ahí se me ocurrió la idea de aproximar el gradiente con puros puntos. Cuando tú resuelves este tipo de problemáticas en métodos libres de Maya, implícitamente estás construyendo el gradiente, ¿sí? Para un punto. Tienes acceso al gradiente. ¿Qué tan buena o mala es esa aproximación? Eso está en el aire, pero bajo ciertas condiciones, ese gradiente con puntos es muy bueno. Entonces, nos desarrollamos un método que es este de aquí, el KG, lo publicamos por ahí, pero además hicimos el multiobjetivo. Entonces, con ideas geométricas tomadas del libre de Maya, con este problema de para hacer el tracking del frente, tomé unas ideas de ahí y las metí al método de optimización y funcionó y obtuvimos un frente de Pareto con un método de optimización no genéticos, no, nada, nada, es un método que nosotros desarrollamos. Muchas gracias. Sí. 10 técnicas y 4 rudas. Sí. No, aquí una pregunta que le platiques a los jóvenes, porque digamos, cuando uno hace un posgrado, por un instante, acabas tu doctorado y eres el que más sabes en el mundo de ese tema, por un instante. Pero al estar haciendo aplicaciones, hay, hay muchísimos temas, entonces hay que aprender muchas cosas. Si nos puedes platicar un poquito de la experiencia y cómo la formación sirve, o etcétera. Sí, es bastante importante lo que pregunta Morales. De hecho, pensaba decirlo y se me fue el hilo por la presión del tiempo. Pero efectivamente, ¿no? Cuando yo termino, dices, wavelets, tú crees que todo es wavelets, y sí, andan wavelets por todos lados, pero no es lo único. Los problemas requieren ciertas perspectivas, ciertas herramientas. ¿Qué es lo que ha servido? Sí, la formación teórica a mí me ha ayudado mucho a entender el panorama general, pero hay que tener apertura, lo que les decía ahorita, para dialogar con la gente, entender la problemática, bajarla y tratar de manipularla. Sin teoría, no hay aplicación. Así de sencillo. Muchas veces decimos, no, es que la teoría no sirve. Yo lo he dicho con los colegas, ¿para qué eso es teórico? Yo le llegaba a decir a la gente, cuando veas un isomorfismo en el bus me dices, se enojaba la gente en Kaiserslautern, porque gente que hacía dinámicos bien profundos, yo decía, cuando veas un isomorfismo por ahí me platicas, cuando lo veas en el bus me dices, y yo por molestarlos, pero realmente es que al momento de manipular, de modelar, de simplificar los modelos, como el análisis asintótico, se requiere la teoría. Para discretizar, para desarrollar nuevas tecnologías, hablando de matemáticas, se requiere la teoría. Entonces, tengan apertura, no se cierren a una sola cosa. Ahorita, hoy en día es esto, mañana va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, yo me tuve que ir adaptando porque yo decía, no, es que yo quiero todo resolverlo con parciales. No, todo es parciales. Allá en la calle, perdón, allá en la industria, afuera, no te van a esperar a que resuelvas las parciales en 6 meses. Tienes una semana para darme resultados. ¿Cómo le haces? ¿Sí? Entonces, yo los invito a que tengan apertura, no echen la teoría por la borda, pero tampoco sean muy teóricos. Sí. Muchas gracias, Edgar.
Gracias.